Creer que la fe es solo un sentimiento pasajero, una tenue luz que parpadea en la oscuridad, es el peor error que puedes cometer al mirar la grandeza de Abraham. Una visión, hermanos y hermanas, una revelación profunda, me mostró que la historia de este hombre no es solo un relato antiguo, es el mapa de su propia salvación, el fuego que puede encender su espíritu hoy. Muchos ven las estrellas y buscan respuestas, pero lo que los astros no revelan abiertamente, lo que el horóscopo no puede predecir, es la audacia de un Dios que llama a lo impensable, que forja naciones a partir del desierto y que aún hoy, con esa misma voz, te invita a dejar tu zona de confort, a caminar un camino angosto y a descubrir el verdadero significado de la obediencia radical. Esta mañana, o en cualquier momento que el Espíritu de Dios te encuentre, vamos a desentrañar el tapiz sagrado de Abraham, el padre de todas las naciones, no como un mero historiador, sino como un vidente de la fe, como un pastor que ha contemplado la magnificencia de las promesas divinas. Su vida no fue un lecho de rosas, sino un sendero lleno de espinas, de sequías, de errores humanos y de intervenciones divinas. Fue una sinfonía de dudas y de triunfos, de caídas y de levantamientos, un testimonio palpable de que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad inquebrantable. Prepárense para una travesía que no solo tocará su intelecto, sino que provocará un despertar espiritual profundo, una sed insaciable por ese Dios que transformó a un hombre llamado Abram en Abraham. El llamado: sal de tu tierra y confía en Dios. Permítanme comenzar con un eco que resuena desde las profundidades del tiempo, un llamado que cambió el curso de la historia humana. Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. ¿Pueden imaginar la magnitud de esa orden? Abraham no era un joven aventurero sin ataduras. Era un hombre con raíces, con una familia extensa, con posesiones, inmerso en la rica, aunque idólatra, cultura de Ur de los Caldeos. Dejarlo todo, absolutamente todo, no por un destino conocido, sino por uno que, te mostraré, exige una fe que va más allá de la razón, un abandono que solo puede germinar en un corazón dispuesto a confiar ciegamente en lo invisible. Piensen en el eco de esas palabras en su propia vida. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos ha susurrado al oído que dejemos esa comodidad que nos asfixia, ese hábito que nos encadena, esa relación que nos aleja de Él, ese sueño mundano que eclipsa el propósito eterno? La historia de Abraham nos enseña que el primer paso hacia la grandeza espiritual es la obediencia radical, la disposición a soltar las riendas de nuestro propio control y permitir que la mano divina nos guíe. No es fácil, no es un camino sin desafíos, pero es el único sendero que nos conduce a la plenitud, a esa tierra prometida donde la bendición de Dios fluye como un río inagotable. Abraham, en su profunda humanidad, no era perfecto. Tenía miedos, dudas y en ocasiones tomó decisiones que buscaban resolver la promesa de Dios con medios humanos, con su propia prudencia o desesperación. ¿Acaso no nos vemos reflejados en él? ¿Cuántas veces, en la oscuridad de nuestra impaciencia, hemos intentado forzar la mano de Dios, apresurando procesos o desviándonos de su voluntad por temor a que Él no cumpla? La vida de Abraham es un espejo que nos confronta y nos consuela a la vez. Nos confronta con nuestras debilidades, pero nos consuela al revelarnos la inmensurable misericordia de un Dios que persiste en su propósito a pesar de nuestros tropiezos. El Señor no solo le pidió que saliera, sino que le hizo una promesa inquebrantable. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3.
Esta no era una promesa para un individuo solamente, era una promesa de alcance global, una visión profética de que a través de su linaje, la luz de la salvación resplandecería para todas las naciones. Abraham fue llamado no solo a ser bendecido, sino a ser un canal de bendición, un faro en la oscuridad para aquellos que aún no conocían al verdadero Dios. ¿Entendemos la magnitud de esta llamada para nosotros hoy? No somos meros espectadores de la gracia de Dios. Somos llamados a ser extensiones de su amor y su poder en un mundo hambriento de esperanza. Somos llamados a ser ese refugio en la tormenta para quienes están perdidos, a portar el fuego del Espíritu Santo que consume el pecado y enciende la fe. Si el Señor te ha bendecido, si te ha redimido, si te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, es para que esa luz no se quede oculta, sino que brille con intensidad, guiando a otros hacia el camino angosto que lleva a la vida eterna. Abraham, en su obediencia inicial, emprendió el viaje, tomando a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, y todas sus posesiones, hacia la tierra de Canaán. Imaginen la vista, caravanas de ganado, tiendas, siervos, avanzando hacia lo desconocido, con la única certeza de la palabra divina. Este no fue un simple cambio de domicilio, fue un acto de fe radical, un testamento silencioso de que Dios es digno de nuestra confianza absoluta. Muchas veces, el camino de la fe se siente solitario, como una travesía por el desierto, pero recuerden que el pastor de nuestras almas va siempre delante de nosotros, abriendo puertas y preparando el camino. Pruebas, errores y la fidelidad de Dios. Pero incluso en este viaje de fe, surgieron las primeras grietas en la armadura de Abraham. Una hambruna golpeó la tierra, y en lugar de buscar la dirección de Dios, descendió a Egipto. Allí, por miedo a ser asesinado por causa de la belleza de Sarai, le pidió que dijera que era su hermana. Oh, la debilidad humana. La luz de la fe parpadeó ante la sombra del miedo. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, ante la adversidad, ante la escasez, ante la presión, hemos cedido al temor, hemos intentado manipular las circunstancias, en lugar de clamar al Dios que nos llamó, al Dios que provee, al Dios que puede hacer un camino donde no lo hay? Aquí es donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera impactante. A pesar de la mentira de Abraham, a pesar de su falta de fe momentánea, Dios interviene para proteger a Sarai y, consecuentemente, para proteger su propia promesa. Faraón y su casa fueron afligidos con grandes plagas y, al descubrir la verdad, expulsó a Abraham y a los suyos de Egipto. La mano de Dios, como un escudo inquebrantable, no solo resguarda a su siervo, sino que le permite regresar con grandes riquezas. Esto nos enseña una verdad fundamental: la fidelidad de Dios. No depende de nuestra impecabilidad, sino de su carácter santo y de su propósito eterno. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Al regresar a Canaán, Abraham y Lot habían acumulado tantas riquezas que la tierra no podía sostener a ambos. Surgió la contienda entre sus pastores, y una vez más, la sabiduría de Abraham, ahora más madura, se hizo presente. Él le dio a Lot la primera elección, demostrando una generosidad y una desprendida confianza en la provisión divina que contrasta con su error en Egipto. Lot escogió la llanura fértil del Jordán, dejando a Abraham las tierras menos deseables, aparentemente. Pero la visión de Dios es siempre más grande que la nuestra. Lo que humanamente parecía una desventaja, Dios lo convirtió en una oportunidad para reafirmar su pacto. Y aquí viene una revelación crucial, una verdad que debe anclarse en sus corazones. Inmediatamente después de la partida de Lot, el Señor habló de nuevo a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.
porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. La generosidad de Abraham hacia Lot fue recompensada con una promesa expandida, una confirmación rotunda de que cuando soltamos lo que creemos poseer, cuando confiamos en que Dios nos proveerá, Él multiplica nuestras bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. ¿Hay algo a lo que te aferras con tanta fuerza que impide que Dios te dé algo mejor? ¿Hay alguna posesión, alguna relación, alguna ambición personal que te impide ver el horizonte de las promesas de Dios? Cuando Abraham soltó la mejor parte para Lot, Dios le dijo: «Todo lo que ves es tuyo». Esa es la lógica del reino, mis amados. La renuncia, el desprendimiento, la entrega total, no es una pérdida, sino la antesala de una adquisición infinitamente mayor. Es en la cruz y la redención donde encontramos la verdadera riqueza, no en los tesoros de este mundo. Luego viene una de las batallas espirituales más intensas, no de Abraham, sino de Lot. La ciudad de Sodoma, donde Lot había elegido morar, era un epicentro de pecado y depravación. Cuando una coalición de reyes la atacó y se llevaron cautivo a Lot, Abraham reunió a sus 318 siervos adiestrados y valientemente fue a rescatarlo. Este acto de valentía no solo mostró su amor por su sobrino, sino también su carácter de guerrero espiritual, dispuesto a luchar por los suyos. En esta batalla, la victoria de Abraham fue rotunda, una manifestación de la fuerza que reside en un hombre bajo la bendición de Dios. Al regresar de la victoria, Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo y a quien Abraham dio los diezmos de todo. Este encuentro es crucial. Melquisedec es una figura misteriosa y profética, un tipo de Cristo que precede a la ley mosaica, un sacerdote eterno. Es un recordatorio de que la adoración y la entrega a Dios, incluso en la forma de diezmos, es anterior a cualquier ley. Es una respuesta del corazón agradecido. Es la semilla que florece en obediencia y reconocimiento de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene del Creador. Aquí es donde nuestro corazón debe ser tocado con una verdad que muchos ignoran. ¿Reconoces a Dios como el proveedor de todas tus victorias, de todas tus bendiciones? ¿Estás dispuesto a honrarlo con tus primicias, con lo mejor de ti, como Abraham honró a Melquisedec? La ofrenda no es una carga, es un privilegio, un acto de fe que abre las ventanas de los cielos. La obediencia en las finanzas, en el tiempo, en el talento, es una expresión de que confiamos en Él más que en nuestros propios recursos. Es la demostración de que nuestra fe no es solo de labios, sino de obras y de corazón. La promesa imposible y el Dios de milagros. A pesar de las promesas gloriosas, Abraham aún no tenía el hijo de la promesa. Los años pasaban y la esterilidad de Sarai se hacía más evidente con la edad. En Génesis 15, la angustia de Abraham se hace palpable. «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco?» Génesis 15, 2. Él estaba mirando las circunstancias humanas, la realidad física, y su corazón clamaba por una señal. ¿Acaso no nos sucede lo mismo? ¿Cuántas veces nuestras oraciones se tornan en súplicas desesperadas cuando la esperanza parece desvanecerse en el horizonte? Pero la respuesta de Dios es poderosa y transformadora. No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego, la instrucción divina. Y lo llevó fuera, y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Génesis 15, 4-5. ¿Qué momento? Dios no le dio una explicación lógica, le dio una visión.
una promesa astronómica que trascendía toda lógica humana. A veces, hermanos y hermanas, necesitamos salir de la oscuridad de nuestras cuatro paredes, de la oscuridad de nuestras preocupaciones, y mirar el firmamento, el poder ilimitado del Creador, para recordar que para Él no hay imposibles. Y la Biblia registra uno de los versículos más impactantes. Y creyó Abraham al Señor, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Su fe, esa fe pura y sencilla, fue el pilar de su justificación. No sus obras, no su perfección, sino su simple y profunda confianza en la palabra de Dios. Esta es la esencia de nuestra salvación también. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por nuestra fe en Él. Abraham es el padre de la fe, porque confió en un Dios que no solo prometió, sino que hizo un pacto eterno con Él. El pacto que Dios hizo con Abraham fue sellado con un ritual antiguo, donde animales eran partidos por la mitad y las partes colocadas una frente a la otra. El que hacía el pacto debía pasar entre ellas, simbolizando que si rompía el pacto, así sería él también partido. Pero en un sueño profundo que cayó sobre Abraham, fue Dios mismo, representado como una antorcha de fuego y un horno humeante, quien pasó entre las mitades. Maravilla de maravillas. El pacto fue unilateral. Dios asumió la entera responsabilidad de cumplirlo, porque Él sabía que la fidelidad humana es frágil, pero su fidelidad es inquebrantable. Este es el Evangelio mismo, mis hermanos y hermanas. La cruz de Cristo no fue un pacto de dos vías donde nuestra perfección era requerida. Fue un pacto unilateral de gracia, donde Dios, en la persona de su Hijo, asumió todo el peso de nuestra redención, toda la responsabilidad de nuestra salvación. Él pasó por el fuego del juicio que nos correspondía y ahora nos extiende su mano con amor incondicional. Abraham experimentó un vislumbre de esta gloriosa verdad, la certeza de que la promesa de Dios se cumpliría, no por su fuerza, sino por la soberana y eterna gracia del Todopoderoso. Sin embargo, la impaciencia humana volvió a hacer de las suyas. Sarai, después de 10 años en Canaán y aún sin un hijo, concibió un plan para ayudar a Dios. Le dijo a Abraham: «He aquí que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. Y Abraham, en lugar de esperar en la promesa divina, escuchó la voz de su esposa y se unió a Agar, la sierva egipcia de Sarai. De esta unión nació Ismael. Las consecuencias de intentar resolver los problemas de Dios con nuestras propias manos. Este episodio es un poderoso recordatorio de que, incluso con la mejor de las intenciones, nuestras soluciones humanas a los problemas divinos a menudo traen dolor y conflicto. La relación entre Sarai y Agar se llenó de amargura, celos y opresión, culminando en la expulsión de Agar y su hijo Ismael en 2 ocasiones. Muchas de las batallas espirituales, muchos de los conflictos interpersonales que enfrentamos, tienen su origen en momentos en que nos apresuramos, en que dudamos de la perfecta provisión de Dios y buscamos atajos. El camino angosto exige paciencia, requiere confianza absoluta en los tiempos de Dios. 10 años después del nacimiento de Ismael, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo, reafirmando su pacto y cambiando su nombre de Abram a Abraham, que significa Padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre no fue un mero formalismo, fue una declaración profética, un sellado divino de lo que Él ya había prometido. Tus nombres, tus identidades, hermanos y hermanas, también pueden ser transformados cuando te entregas a Cristo. Él te llama por un nombre nuevo, te da una nueva identidad como hijo, como hija del Altísimo.
Fue en esta revelación donde Dios instituyó la señal del pacto, la circuncisión, un recordatorio físico y perpetuo de la consagración al Señor. Y aquí, con una claridad deslumbrante, Dios reiteró la promesa de un hijo a Sara, a pesar de su avanzada edad. Cuando Abraham escuchó que Sara, de 90 años, tendría un hijo, se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Génesis 17, 17. Incluso el padre de la fe tuvo su momento de duda, de asombro ante lo imposible. Qué consuelo para nosotros que a menudo dudamos. La risa de Abraham, sin embargo, no fue una risa de incredulidad despectiva, sino de asombro y quizás de una incredulidad mezclada con una alegría sobrecogedora. Su corazón seguía abierto a lo milagroso, aunque su mente humana luchaba por comprender. Poco después, en el relato, Sara también se rió cuando escuchó la promesa, ocultándose detrás de la tienda. Y el Señor le confrontó con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14. Mediten en esa pregunta, hermanos y hermanas. ¿Hay algo, absolutamente algo, que sea demasiado difícil para el Creador de las estrellas, para aquel que sostiene el universo en la palma de su mano? Esta pregunta no es solo retórica, es un desafío a nuestra fe, un llamado a expandir nuestra visión de Dios más allá de nuestras limitaciones humanas. Si Él prometió un hijo a una mujer de 90 años, ¿qué imposible en tu vida puede Él hacer posible? ¿Qué enfermedad no puede sanar? ¿Qué relación no puede restaurar? ¿Qué puerta cerrada no puede abrir? ¿Qué desierto no puede florecer con su provisión? El fuego del Espíritu Santo nos impulsa a creer en lo imposible, a caminar por fe y no por vista, a confiar en que la luz de su promesa disipa toda oscuridad. Poco después, Dios reveló a Abraham su plan de juzgar a Sodoma y Gomorra por su inmensa depravación. Y aquí vemos otra faceta gloriosa de Abraham, su intercesión. Con una humildad asombrosa y una audacia que solo puede venir de una relación íntima con Dios, Abraham comenzó a negociar con el Creador, preguntando si perdonaría la ciudad si encontraba 50 justos, luego 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10 justos. Lejos sea de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18, 25. Esta es una de las conversaciones más asombrosas en toda la Escritura, una muestra de la intimidad y el respeto mutuo entre Dios y su siervo. Abraham no era solo un receptor de promesas, era un intercesor, un canal a través del cual la misericordia divina buscaba una vía. ¿Estamos nosotros, como hijos de Abraham por la fe, asumiendo nuestro rol de intercesores por nuestras familias, por nuestras ciudades, por un mundo que clama por la misericordia de Dios? La batalla espiritual a menudo se gana de rodillas, con un corazón quebrantado que clama por aquellos que aún no conocen el camino de la cruz y la redención. Aunque Abraham intercedió con fervor, no se encontraron ni siquiera 10 justos en Sodoma, y la ciudad fue destruida por fuego y azufre, una advertencia sombría para todas las generaciones sobre las consecuencias del pecado sin arrepentimiento. Sin embargo, Lot y sus hijas fueron librados por la misericordia de Dios, en respuesta a la intercesión de Abraham. La justicia divina es ineludible, pero la misericordia de Dios siempre busca una puerta abierta, un corazón dispuesto a clamar por los perdidos. ¿Estamos dispuestos a ser esa voz en la oscuridad, ese refugio para aquellos que enfrentan la tormenta del juicio? Finalmente, el milagro. En el tiempo señalado por Dios, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Abraham le puso por nombre Isaac, que significa risa, porque Sara había dicho:
Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Génesis 21, 6. La risa de incredulidad se transformó en una risa de gozo, de asombro y de alabanza. La promesa más audaz se había cumplido. El hijo tan esperado había llegado, la semilla que florecería en una nación grande, en el camino hacia la venida del Mesías. Este es un testimonio irrefutable de que la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nunca vuelve vacía, aunque parezca que el tiempo pasa. Aunque las circunstancias griten lo contrario, su promesa se mantendrá firme. En los momentos de mayor esterilidad, en los años de más desesperanza, Él puede traer vida, Él puede traer gozo, Él puede hacer florecer el desierto. ¿Hay alguna promesa de Dios en tu corazón que crees que se ha marchado, que ha muerto? Prepárate. Prepárate para la risa de la victoria, para el gozo del cumplimiento, porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. La prueba suprema, el sacrificio de Isaac. Pero la fe de Abraham aún enfrentaría su prueba más ardua, la más desgarradora, y a la vez la más gloriosa. Dios le dijo: «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré». Génesis 22, 2. ¿Qué mandato? Pedirle que entregara a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo de su vejez, aquel por quien había esperado décadas, aquel a quien amaba con cada fibra de su ser. Este no fue un llamado a la obediencia, fue un llamado al sacrificio supremo. ¿Pueden sentir el peso de esas palabras? Abraham, sin cuestionar, sin titubear, se levantó temprano a la mañana siguiente, preparó el asno, tomó a Isaac y a 2 de sus siervos, y se dirigió hacia Moria. Durante 3 días caminó, el corazón seguramente desgarrado, pero su espíritu firme en la convicción de que Dios sabía lo que hacía. 3 días que simbolizan la profundidad de la angustia y la fortaleza de su fe. En el camino, Isaac le preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham respondió con una fe inquebrantable: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 7-8. ¿Qué respuesta? Esta respuesta no fue una evasiva, fue una profecía, una declaración de confianza absoluta en la soberanía y provisión de Dios. Abraham creía que Dios podía incluso resucitar a Isaac de los muertos. Hebreos 11, 19. Su fe era tan profunda que entendía que si Dios había prometido que a través de Isaac vendría una nación, Él encontraría la manera de cumplirlo, incluso si eso significaba trascender la muerte misma. Este es el fuego de la fe que debe arder en nosotros, la certeza de que nuestro Dios es un Dios de imposibles, que el poder de la resurrección está siempre a su disposición. Al llegar al monte Moriah, Abraham construyó el altar, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre la leña. Con el cuchillo en la mano, listo para consumar el sacrificio, una voz del cielo lo detuvo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas cosa alguna, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22, 11-12. Oh, qué momento de redención, qué alivio, qué victoria espiritual, qué confirmación del carácter de Dios. La prueba había terminado. La obediencia de Abraham fue probada y encontrada digna. Y allí, en lugar de Isaac, Abraham vio un carnero enredado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este es el punto culminante de la historia de Abraham, un eco profético de lo que Dios mismo haría por nosotros. En ese monte, en Moriah, cientos de años después,
En el mismo lugar, Dios no proveyó un carnero, proveyó a su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto para nuestra redención. La cruz y la redención son la culminación de esta historia. Abraham vivió una sombra, un anticipo del amor incomparable de Dios. Él estuvo dispuesto a entregar lo más preciado, y por esa obediencia, Dios reafirmó su pacto con juramento. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 17 a 18. La obediencia de Abraham abrió las puertas de una bendición que trascendió su propia vida y se derramó sobre toda la humanidad. Conclusión y llamado a la fe radical. La historia de Abraham no es solo una narrativa de un hombre antiguo, es un espejo que refleja nuestra propia jornada de fe. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia radical, incluso cuando el camino es incierto. Nos confronta con nuestras dudas y nos consuela con la fidelidad inquebrantable de Dios. Nos muestra la necesidad de la intercesión y el poder de la provisión divina, pero sobre todo nos apunta a Cristo, la verdadera semilla prometida, el Cordero que fue sacrificado para que nosotros tuviéramos vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Estás aún en Ur de los Caldeos, aferrado a tu comodidad, a tus ídolos, a tu control? ¿Estás en Egipto, intentando resolver tus problemas con soluciones humanas, con mentiras, con atajos? ¿Estás en el desierto de la impaciencia, intentando forzar la mano de Dios como Sarai? ¿O estás en Moriah, dispuesto a entregarle a Dios lo más preciado, tu propio Isaac, confiando plenamente en que Él proveerá, que Él es Jehová Jireh? El llamado de Dios a Abraham fue un llamado a la separación, a la consagración, a la confianza. Y ese mismo llamado resuena hoy en tu espíritu. Es un llamado a dejar lo viejo, lo que te pesa, lo que te aparta de su voluntad perfecta. Es un llamado a caminar por fe, no por vista, a confiar en su palabra por encima de tus circunstancias. Es un llamado a la redención que solo se encuentra en la cruz, en ese sacrificio perfecto que hizo posible nuestra reconciliación con el Padre. No puedes seguir viviendo una vida a medias, con un pie en el mundo y otro en la fe. La historia de Abraham nos grita que la obediencia radical trae bendiciones radicales. La fe que agrada a Dios es una fe que confía, que obedece, que espera, que se ríe de gozo ante lo imposible. El fuego del Espíritu Santo está listo para consumir toda incredulidad, para encender en ti la audacia de Abraham, la certeza de que con Dios todo es posible. Es tiempo de despertar, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de una decisión radical por Cristo. Quizás estás enfrentando una hambruna en tu vida, una escasez de esperanza, de paz, de propósito. Quizás te sientes tentado a ir a un Egipto de soluciones mundanas, a comprometer tus valores, a buscar consuelo en lo que te aleja de Dios. Este es el momento de volverte, de arrepentirte, de recordar que el refugio verdadero está solo en el Señor. No hay atajo que te lleve a la verdadera felicidad. Solo el camino angosto, la senda de la obediencia, te conduce a la plenitud de la vida en Cristo. Quizás, como Sarai, has estado riéndote de la promesa de Dios en tu corazón, pensando que es demasiado tarde, que eres demasiado viejo, demasiado débil, demasiado pecador para que Dios cumpla su palabra en tu vida. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Su brazo no se ha acortado, su poder no ha disminuido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permite que la risa de incredulidad se transforme hoy en la risa del gozo y el asombro por su poder. Él hará florecer tu desierto. Él te dará el Isaac que tanto has anhelado, si solo confías.
La vida de Abraham fue un constante peregrinaje, no solo físico, sino espiritual. Él tuvo que dejar Ur, luego Harán, moverse de un lugar a otro, siempre bajo la guía de Dios. Su tienda era su hogar temporal, pero su verdadera morada era la promesa de Dios. Estamos nosotros, como peregrinos en esta tierra, enfocados en nuestra verdadera herencia, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El pastor de nuestras almas nos guía en este peregrinaje, protegiéndonos de las tormentas y llevándonos a prados de descanso. Abraham no siempre entendió los planes de Dios. Cuando le pidieron sacrificar a Isaac, no le explicaron el propósito final, la prefiguración de Cristo. Solo le pidieron obediencia. Muchas veces, en nuestro camino de fe, Dios nos pide que confiemos sin entender, que caminemos sin ver el destino final, que crucifiquemos nuestros deseos sin comprender la gloria que nos espera. Pero el final de la historia de Abraham nos enseña que la obediencia ciega conduce a una revelación gloriosa, a una confirmación inquebrantable del amor y la fidelidad de Dios. Piensen en ese momento en que Abraham levantó el cuchillo. Todo lo que había esperado, todo lo que Dios le había prometido a través de Isaac, estaba a punto de ser destruido por su propia mano. Fue la última prueba, el examen final de su fe, y él pasó. Él demostró que amaba a Dios más que a la promesa misma, más que a su propio hijo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar a Dios lo más preciado en nuestras vidas? ¿Aquello que valoramos más que nuestra relación con Él? Es en ese punto de entrega total donde Dios interviene con su milagro, donde Él se provee. Este mensaje, mis amados, no es para adormecer sus almas, sino para despertarlas. No es para entretener, sino para transformar. La historia de Abraham es una llamada a la radicalidad, a la pasión por el Dios que llama a lo imposible. Es una invitación a dejar de ser espectadores de la fe y a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de redención, caminando un camino angosto, pero lleno de promesas cumplidas. ¿Estás listo para responder a esa llamada hoy? ¿Estás listo para dejarlo todo y seguir al pastor de tu alma, sin reservas? El fuego del Espíritu Santo está disponible para consumir el miedo, para purificar la duda, para encender en ti una fe inquebrantable como la de Abraham. Ya no hay tiempo para tibiezas espirituales, para medias tintas, para compromisos con el mundo. La urgencia espiritual es palpable, los tiempos son decisivos. Dios busca hombres y mujeres con el corazón de Abraham, dispuestos a creerle a Él más que a las circunstancias, más que a la lógica humana, más que a sus propios miedos. Mira las estrellas, cuenta la arena y recuerda la promesa de Dios a Abraham. Luego, mira tu propia vida. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué llamado ha puesto en tu corazón? ¿Qué milagro estás esperando? Su palabra es viva y eficaz. Sus promesas son sí y amén. La historia de Abraham es tu historia, si solo te atreves a creer, si solo te atreves a obedecer. Es en esa decisión donde tu propia nación de fe, tu propio legado de bendición, comenzará a germinar y a florecer. Hoy te hago un llamado directo, con la autoridad que me ha sido dada en la palabra. Si has escuchado la voz de Dios a través de esta historia, si tu corazón ha sido tocado, si sientes el fuego del Espíritu Santo quemando toda incredulidad y llamándote a una fe más profunda, a un arrepentimiento genuino, no lo pospongas. El momento es ahora. El llamado es urgente. Deja tus Ur de los caldeos, hoy mismo. Deja atrás tus viejos caminos, tus viejas maneras de pensar, tus viejos ídolos. Entrega tu vida a Cristo, el verdadero Hijo de Abraham, la semilla a través de la cual todas las naciones son benditas. Si hoy tomas esa decisión radical, si entregas tu Isaac en el altar de su voluntad, si te arrepientes de tus intentos de manipular la promesa de Dios,
y confías plenamente en su provisión, prepárate para ver milagros. Prepárate para la risa de un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Prepárate para ser ese canal de bendición que Dios te ha llamado a ser. No dejes que la oportunidad se escape. No permitas que el miedo o la duda te roben la herencia eterna que te espera. La historia de Abraham es el testimonio de que un hombre ordinario, que se atrevió a creer en un Dios extraordinario, pudo cambiar el curso de la historia. Y tú, amado oyente, también tienes ese potencial para la grandeza en Cristo. Eres llamado a ser parte de una nación espiritual, a llevar la luz en la oscuridad, a ser un refugio en la tormenta para aquellos que aún no conocen al pastor de nuestras almas. Hoy, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste la voz de Dios moviéndote a una decisión eterna, te pido que lo compartas. Escribe en los comentarios: yo acepto a Cristo, si hoy tomaste una decisión eterna. ¿Qué parte del mensaje tocó tu corazón? Cuéntalo abajo, porque tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan para encontrar su propio camino angosto hacia la vida. Suscríbete para seguir recibiendo la palabra de Dios directamente a tu corazón. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día, que anhela la verdad y que está dispuesta a caminar en obediencia radical. No te quedes fuera de esta bendición. Dale me gusta a este video para que más personas puedan ser alcanzadas por la poderosa historia de Abraham, el padre de todas las naciones, y por el amor inagotable de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios les bendiga ricamente.